Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy vengo a hablar de algo que afecta constantemente a la mayoría de emprendedores y que me está afectando a mí en este momento. El síndrome del impostor. Como muchos sabéis, sobre todo pues los que sigáis el podcast, hace tiempo que estoy escribiendo un segundo libro, La vida que tú quieras, que es la continuación del libro que ya publiqué, La vida que yo quiero. En el caso de La vida que yo quiero, me es muy fácil hablar de mí mismo y de mi vida, ¿no? Me fue muy sencillo. Además, siempre lo he dicho, fue un libro que escribí para mí mismo porque lo necesitaba en ese momento y sobre todo fue la clave de la vida que tengo ahora. Fue la razón de darme cuenta cómo quería vivir y cuáles eran los pasos que debía seguir para hacerlo, ¿no? Eso, evidentemente, pues fue la consecuencia de haber escrito este libro. Pero me ayudó muchísimo y me guió para hacer el camino correcto hacia pues la vida que yo quería en ese momento, que es básicamente la que he tenido desde entonces. Bueno, aquí tenéis un pequeño spoiler para cualquiera. El que no os haya leído el libro, sabéis que lo tenéis tanto en Amazon como en otras plataformas. En vivedistinto.com, ahí está el libro y los enlaces para comprarlo, que está a precio mínimo de venta, no me lo deja poner más barato. El tema es que ahora que estoy escribiendo el segundo, lo estoy haciendo con otro propósito, que es tratar de ayudar al lector a encontrar la vida que quiera, así como lo hice yo. ¿Y qué sucede? Que cuando voy escribiendo me freno a mí mismo porque me doy cuenta que estoy indagando en temas de desarrollo personal, de psicología, de mil historias en los que yo no me puedo considerar un experto. A pesar que yo sea capaz de aplicarlo conmigo mismo, no, evidentemente cuando busco información y trato de hacerlo lo mejor posible que sé, me doy cuenta de que realmente no sé suficiente como para hablar de ello, ¿no? O que no sé tanto como puede saber aquel o aquel otro del que he buscado información. El resultado de esto es que estoy leyendo como un cabrón, porque estoy estudiando a grandes filósofos, a personas que saben muchísimo de desarrollo personal, leyendo muchísimo y escribiendo muy poco. Y como, bueno, pues me he puesto a analizar esto y digo, joder, si es que al final para escribir un libro lo que tienes que hacer es escribir, no leer. Evidentemente que leer me va a ayudar, pero si no me pongo a escribir, pues voy a leer mucho, pero no, el libro no se va a escribir. Y me he puesto a reflexionar sobre el tema del síndrome del impostor. Es tal que me he puesto a escribir sobre el síndrome del impostor y he escrito un post que, pues de lo mejorcito que he escrito últimamente. De hecho, lo tenéis acompañando este podcast, este episodio del podcast, y lo tenéis en vivedistinto.com/blog. Os invito a que lo leáis porque de verdad que creo que merece la pena. Además, pues es rápido, es fresco y hay una historieta que acabo de redactar que me ha parecido bastante graciosa. Trata sobre un pastelero llamado Juan. Bueno, el caso es que realmente cuando después de escribir este post y de reflexionar mucho sobre el tema, me he dado cuenta de que el síndrome del impostor realmente afecta a mi día a día, pero es que personalmente, bueno, puedo llegar a sobreponerme y decir, oye, no, Carles, sí que eres capaz de esto o capaz de lo otro y tira para adelante que no pasa nada. Pero en las consultorías que hago con emprendedores, siempre me encuentro a personas que con miedo a vender porque padecen el síndrome del impostor. Con lo cual considero que es suficientemente importante e interesante como para tratarlo y dedicarle pues este capítulo o este post que he escrito para el blog. Para los que no sepáis lo que es el síndrome del impostor,
básicamente consiste en no sentirte suficiente o capaz, sobre todo suficiente, de hablar sobre un tema, ¿vale? En contraposición total tendríamos el vendehumos, los taraos que son capaces de hablar de cualquier historia sin tener ni idea, ¿vale? Voy a poner un par de ejemplos sobre el síndrome del impostor que me pueden afectar a mí personalmente por las tareas y lo que yo hago, ¿vale? Yo muchas veces, por ejemplo, cuando escucho podcasts como el de Víctor Correal, de No es asunto vuestro, que tiene esa voz y está tan bien ejecutado y todo tan bien editado y tal, yo mismo tengo un síndrome del impostor de decir, hostia, bro, ¿qué estoy haciendo yo? Me creo podcaster porque produzca 2 podcasts con esta voz que tengo y mal editados. Al final, evidentemente, si me doy cuenta y reflexiono y recapacito, digo, joder, pues que el podcast triunfa, lo escucha mucha gente. Yo qué sé si soy o no soy podcaster, supongo que sí, ¿no? El podcaster es el que hace podcast. Pero, vamos, después de haber publicado más de 400 episodios entre ambos podcasts, pienso que soy capaz de enseñar a alguien a hacer podcast, ¿no? O de poder incluso dar un curso de podcasting. Al final, este es un claro ejemplo del síndrome del impostor, ¿no? También incluso me ocurrió el otro día con la fotografía stock, que es algo en lo que pienso que sí que tengo la autoridad moral de hablar como experto, ¿no? En el podcast de fotografía stock, esta semana pasada entrevisté a un crack, ¿vale? A un mega crack español de la fotografía stock. Alguien que ha subido más de 1,5 millones de fotografías de stock, que produce 60.000 imágenes al mes y factura barbaridades. Claro, yo tengo 80.000 fotos, que ya lo considero una burrada, pero es que este tío hace lo mismo cada mes. Además, todas de una calidad perfecta, etcétera, ¿no? Claro, me comparo con él y de golpe dije, José Luis, es que tú y yo aquí no tenemos ni puta idea, ¿no? Evidentemente, este tío es el top 1. Si yo me comparo contra él, puedo verme pues ninguneado o verme pequeño, muy pequeño. Pues sí, es evidente que si nos comparamos con el mejor en su campo, es muy fácil que suframos el síndrome del impostor. La solución ahí está en decir, oye, sabes más que la mayoría, y si sabes más que la mayoría de una cosa que tú controlas bien, no deberías sufrir el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, tanto en la fotografía esto, como en el podcasting, como en temas de negocios digitales, yo hablo con autoridad, pero considero que la tengo, que tengo una experiencia que me avala, sé seguro de lo que estoy hablando, aunque pueda meter la pata, aunque me pueda equivocar, evidentemente, como se equivoca todo el mundo, sé de lo que trata el tema y considero que, bueno, pues tengo una trayectoria que puede demostrar o puede respaldar lo que yo estoy diciendo, ¿no? En base a una experiencia. Considero que sería normal, por ejemplo, tener el síndrome del impostor, pues si yo ahora me pongo a escribir libros como loco y digo, bueno, voy a escribir libros, no importa, de cualquier temática. Y me pongo a hacer, pues, un libro sobre ingeniería aeroespacial. Pues sí, ahí es normal que vaya a tener el síndrome del impostor y lo sensato es que lo tenga, porque estaría hablando de algo que no tengo ni pajolera idea, que no sé de lo que estoy hablando, por mucho que pueda informarme o encontrar información online. Al final, el síndrome del impostor es una cosa lógica del ser humano humilde o que tiene 2 dedos de frente. Uno de los ejemplos que he puesto hoy en el post y que realmente es que es increíble. O sea, si ahora navegas por internet y tú buscas coach personal o curso para coaching personal,
de golpe en Facebook te empezará a salir publicidad de chavales de 20 años, que te enseñan cómo ser coach profesional personal. Y dices, a ver, ¿qué hostias me vas a enseñar de la vida tú con 20 años? Y ya no digo a mí, a una persona de 50. Pues mucho menos cómo te atreves a enseñar de la vida a otros. En fin, que es evidente, ¿no? Que hay muchísimo atrevimiento y gente que pueda tener el síndrome del impostor que no lo tiene, y al final pues lo que hacen es vender humo, porque es evidente que no tienen ni puta idea de lo que van a hablar. Cuando analizas esto, sobre todo desde el punto de vista de cualquier emprendedor, te das cuenta de que hay que andar con pies de plomo, porque puedes tener el miedo del que dirán, de que te juzguen, de que digan, bueno, pues que venga alguien que sepa más que tú, ¿no? Y te diga, si es que no tienes ni idea, esto no es así, esto es asá. Y a lo mejor estés equivocado. Y evidentemente esto puede pasar, o sea, es algo que sí, es muy fácil que te suceda y que no llegues a ser el experto número uno del mundo en algo. Pero joder, si sabes mucho de algo, yo creo que puedes enseñarlo sin ningún problema, o puedes hablar de ello sin ningún problema, aunque haya gente que sepa más que tú. Y ese es el síndrome del impostor. Mucha gente sabe de algo en cantidad, pero por miedo a ser juzgado por alguien que sabe más, no desarrolla un curso, o no desarrolla un libro, o no escribe sobre ello, o no habla sobre ello con la autoridad que merece, porque se siente menos. ¿Vale? Si tuviese que definir el síndrome del impostor, pues sería esta la definición. Y cuando doy consultorías, casi siempre, es que yo creo que en todas las consultorías y mentorías que he hecho, me he encontrado que cuando, evidentemente, es consultorías y mentorías sobre marketing digital, ¿no? Y sobre negocios digitales, más bien. Y una parte importantísima del negocio digital es ingresar dinero, como de cualquier negocio, ¿no? Y yo hablo con alguien que es lo que sea. Por ejemplo, recuerdo a una chica que era pianista, pero que era profesora de piano, que la hostia, una persona que era la hostia, que de esta gente que ha estudiado música desde pequeña y que iba a lo top de todo. Y le dije, hombre, pues vamos a diseñar una estrategia, ¿no? Pues creamos un blog o un canal de YouTube y vemos cómo hacerlo y conseguir audiencia y tal. Y luego, pues lo que puedes enseñar, por ejemplo, es mentorías de cómo llegar a ser profesional de piano, ¿no? Porque ella ya se dedicaba en ese momento a ser profesora de piano en una academia presencial, ¿no? Y lo que quería era digitalizarse y montar un negocio online. Me decía, no, hombre, pero ¿cómo voy a enseñar yo a alguien a dar clase de piano si yo solo doy clase, no enseño a profesores? Claro, yo la reflexión que le hacía era, bueno, tú has llegado hasta donde estás, ¿no? Pues yo creo que puedes mostrarle a otro el camino de cómo has llegado hasta aquí. Y claro, se quedó así y me dijo, pues sí, él tiene razón. Y este mismo ejemplo que acabo de hacer, me lo he encontrado con absolutamente todos. O sea, es que cuando digo todos es todos. Los emprendedores que me han contratado como consultor o mentor, de hecho estoy seguro que alguno de vosotros está escuchando ahora mismo el podcast y se ha sentido identificado, siempre me vienen a decir, bueno, es que yo hablo de esto, tengo un blog de esto, tengo esta audiencia que es pequeña, tal. Y yo le digo, bueno, pues vamos a desarrollar una estrategia, ¿no? Pues cómo aumentar la audiencia, cómo vamos tal. Pero la parte importante siempre es la misma. ¿Cómo vas a monetizarlo? ¿De dónde vas a sacar dinero, no? Y muchas veces, pues, vendiendo libros, infoproductos, dando cursos, dando consultorías, etcétera. Tienes que vender algo.
Y para ello debes posicionarte como un experto en la materia. Pero es que es de lógica. Y me dicen, ya, pero es que quizás yo no sé tanto, porque tal. Bueno, entonces, ¿qué haces haciendo un blog de X si no eres un experto de eso? ¿O no te ves capaz de vender un curso sobre eso? ¿O de vender una consultoría? Y cuando lo analizan, se dan cuenta de que sí, que realmente pueden vender ese producto, pueden vender esa consultoría, son capaces y se pueden llegar a ver capaces de hacer X, porque el cliente que va a llegar siempre va a saber menos que él. Es decir, si yo vendo cursos de marketing digital o vendo consultorías de marketing online o de negocios digitales y me comparo con Joan Boluda, por ejemplo, que es un mega crack, digo, joder, es que claro, si Joan me contrata, él sabe más que yo. Pues sí, joder, claro, evidentemente. Pero es que Joan no me va a contratar, no es mi cliente objetivo. Mi cliente objetivo es la persona que quiere desarrollar un negocio digital y no sabe cómo, que se está atascando, que quiere vivir como nómada digital, lo que sea. Pero que quiere llegar a donde yo estoy y yo perfectamente puedo enseñarle el camino para llegar a donde yo estoy o incluso llegar mucho más allá. Pero es que sin ningún problema. Entonces, muchísimas veces hay negocios que no llegan a despegar jamás solo por el síndrome de impostor. Y es lo que me estaba pasando a mí con el libro. ¿Vale? Porque me pongo a escribir y digo, joder, pero ¿cómo voy a hablar yo con esta autoridad sobre este tema? A lo mejor estoy hablando de economía o estoy hablando sobre todo de temas de desarrollo personal, ¿no? ¿Y cómo voy a hablar así si es que yo no tengo estudios, que no soy psicólogo, que no soy coach de mierdas? ¿Cómo sabré decirle a nadie cómo debe vivir su vida y cómo enfocar la vida, ¿no? Bueno, no sé. Al final creo que sencillamente, pues, si lo enfoco desde la humildad de decir, oye, yo soy este. Lo que te dice este en este libro es lo que me pasa por la cabeza y lo mejor que he podido hacerlo. ¿Que te sirve? De puta madre. ¿Que no te sirve? Pues no pasa nada. Tampoco es la gran cosa. Es un libro. Ojalá que te sirva, porque para eso lo estoy escribiendo. Y cuando cambio el chip y me pongo en esta mentalidad, fluye. Las palabras fluyen, empiezo a escribir, empiezo a funcionar. Lo que está claro es que si no me pongo a escribir, el libro no lo voy a terminar. Es así de simple. Si quiero ser escritor, debo escribir. Y si me da miedo escribir sobre un tema, pues no voy a escribir un libro. Es que no, es de cajón, ¿no? Pero evidentemente pues todo esto tiene un trasfondo mucho más psicológico y bueno, pues hay mucha gente, es que os sorprendería, de hecho estoy seguro que si paráis un momento a reflexionar, vosotros mismos os sentís con el síndrome del impostor en tropecientas cosas, pero es que en un montón. Y realmente en algunas de ellas seríais perfectamente capaces como expertos de enseñar lo que sea a alguien, ¿no? Sobre todo cualquier persona que tenga un oficio, que conozca de algo, puede ser perfectamente capaz de enseñar sobre ello. Sin más, quería compartir con vosotros esta reflexión porque he estado escribiendo un post larguísimo y porque es algo pues que me está afectando en el día a día, sobre todo pues eso, ¿no? En una parálisis por análisis grande de decir, joder, es que quiero hablar bien de este tema, entonces necesito leer un montón de este tema y al final, ¿qué está pasando? Que no estoy escribiendo, estoy leyendo como un campeón, pero lo que yo quiero es escribir. Entonces, bueno, pues creo que ha sido terapéutico para mí este podcast y me va a servir pues para dejarme de hostias, dejarme de tonterías y ponerme a escribir porque en realidad pienso que sí que puedo aportar
suficiente conocimiento desde mi corta experiencia a otros para que lleguen a alcanzar la vida que quieren, o por lo menos que se planteen un montón de cosas, que es el primer paso para vivir una vida diferente a la que estás ahora. Muchas gracias a todos, como siempre, por escucharme, y sobre todo, en especial, agradeceros a todos los que ponéis comentarios, dedicáis estos 5 segundos en darle me gusta o compartir este episodio de podcast, porque es lo que me ayuda a crecer, así de simple. Así que si tienes 5 segundos, por favor, pues dale al corazón y comenta lo que sea, que me ayudará a dar un poco más de visibilidad a este podcast. Un abrazo y hasta la próxima semana.